Mi nombre es Maika, tengo 34 años y hace aproximadamente 10 que tengo parálisis del sueño. Aparece por temporada, ahora mismo hace como 2 o 3 meses que no tengo, pero ha habido rachas en que en un mismo día he tenido varias. Ya luego poco a poco vas controlando los trucos para no tener más de una en la misma noche. Una parálisis en mi caso pues consiste en que te despiertas, sientes como una presión en el pecho, como que no puedes respirar profundamente. Puedes respirar, pero puedes coger un poco aire y no te puedes mover. Y cada vez respiras peor y ya no solamente no te puedes mover, sino que además tampoco puedes hablar. En mi caso solamente puedo emitir como una especie de gruñido, con lo que tampoco puedes avisar a nadie para que te toque. Porque si estás en un momento de parálisis y alguien te toca, pues se pasa enseguida. La cuestión es que alguien te toque. No sabría cuantificar el tiempo que puedes tardar en despertarte sola, pero se hace muy largo. En mi caso, pues mi pareja lo sabía y al mínimo ruido que hacía, pues me despertaba. Hace como 5 años, ya una época que empezó a ser muy desesperante, y consulté al médico y bueno, este me dijo que no era una patología ni síntoma de nada malo, que era algo que científicamente no estaba estudiado, no tenía una explicación, pero que bueno, que era una alteración del sueño pues provocada por el estrés o como puede ser el insomnio y tal, y que realmente lo que tenía que hacer cuando me diera una parálisis era relajarme porque realmente estaba dormida, y que todo lo que veía o escuchaba en ese estado pues que no era real porque estaba dormida. Cosa que a mí me resultaba muy curiosa, porque yo cuando me despierto con parálisis, yo veo a mi alrededor, no veo cosas oníricas, o sea, yo veo o mi habitación, o mi salón, escucho la tele de fondo, escucho, no sé, lo que haya real en el sitio donde estoy, y veo también si hay alguien en la habitación conmigo, lo veo, pero no veo a alguien fantasmal, sino que veo a la persona que tengo al lado. Entonces yo se lo comenté, que bueno, que muy dormida puede que fuera una alteración del sueño, pero yo también experimentaba cosas que eran reales. Entonces él me dijo que hiciera un experimento, ¿no? Y que la próxima vez que me diera una parálisis, le dijera a mi pareja pues que me enseñara algún objeto antes de despertarme, me despertara y luego pues contrastáramos, solamente pues por curiosidad, por saber, o para que yo me concienciara de que realmente era una alteración del sueño, que estaba dormida. Y fue curioso porque antes de hacer este experimento pasamos un fin de semana en un albergue que tenía unas camas separadas y la habitación era tan pequeñita que teníamos varias cosas entre las 2 camas. Me desperté con parálisis, hice todo el ruido que pudo con la garganta y en ese momento pues se despertó mi pareja y yo lo vi saltar de la cama, tropezarse con las maletas, tirarlas, venir a mi cama y despertarme. Cuando me conseguí incorporar, le pregunté si se había tropezado y se había tirado las maletas y me dijo que sí. De hecho, en el suelo estaban tumbadas.